Tenemos al Comité de San Francisco Acatepec. Tenemos el Comité de San Bernardino Tlaxcalancingo. Y contamos con la participación también del Comité de Tonantzintla. Quisiera también los compañeros que nos apoyan en el Comité de San Antonio Cacalotepec. Tenemos varios compañeros, si pueden pasar, que las personas que han estado apoyando como comité, por favor, si están todos, pasen. Gracias por el apoyo también que se ha estado trabajando en esta situación. En el segundo punto vamos a dar la participación del compañero Manuel, y él va a dar el objetivo de por qué estamos acá. Vamos a dar los antecedentes y el objetivo de la asamblea, de informar los dictámenes de las universidades con respecto a la vialidad y técnica legal de las estrategias de planeación de los pueblos originarios a incluirse en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula, PMDU. Entonces le damos la palabra al compañero Manuel. Buenas noches a todos. En el desahogo del segundo punto del orden del día, toma la palabra el Comité de la Consulta Indígena para explicar que, derivado del protocolo de consulta indígena sobre los programas de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico territorial y movilidad, firmado con el Ayuntamiento de San Andrés Cholula en el año 2020, y de las mesas de trabajo que se ha llevado a cabo en el municipio desde dicha fecha, los pueblos originarios, con ayuda de asesores, urbanistas, antropólogos, economistas y abogados, construyeron una propuesta de planeación territorial para ser incluida en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula, denominada Estrategias de Planeación Territorial. Sin embargo, el Ayuntamiento Municipal manifestó de manera unilateral y falsa que las estrategias de los pueblos no eran viables técnicas y legalmente para ser incluidas en el PMDU, por lo que se acordó con el Gobierno del Estado y Gobierno de San Andrés Cholula en septiembre y octubre del 2023 que las estrategias de los pueblos originarios serían revisadas por tres principales universidades del Estado y que, de determinarse su viabilidad técnica y legal por parte de las universidades, entonces el Ayuntamiento de San Andrés Cholula se comprometía a incluir las estrategias de los pueblos en el proyecto de actualización del PMDU, por lo que se convocó a esta asamblea con el objetivo de las universidades Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, Universidad Iberoamericana Campus Puebla, Ibero, y Universidad de las Américas, USLAP, den a conocer a nuestra población los resultados de sus análisis y dictamen, por lo que procede a dar la palabra a dichas universidades. Vamos a dar paso a la Benemérita Universidad del Estado de Puebla, BUAP, para que él dé su dictamen. Sí. Bien, muy buenas tardes, compañeros pobladores, comunidad. Vengo por parte de la Universidad Autónoma de Puebla. Fue una petición que nos hicieron a través de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, en las mesas de negociación que tuvieron ustedes, y pues se nos solicitó un dictamen. Vamos a proceder a presentar los elementos centrales de este dictamen. Para ello, pues se constituyó un equipo, como se mencionó, un equipo de profesores, investigadores que laboramos en distintas unidades académicas con diferente formación, y pues
A ver, permítame un minuto. Bueno, entonces voy a proceder a leer el dictamen en términos muy generales, ¿no? Una parte y otra parte la va a presentar la doctora Guadalupe Azuara. Bueno, perdón, mi nombre es Germán Sánchez Laza, trabajo en la Facultad de Economía y bueno, pues es en esta parte que me correspondió el día de hoy. En los otros pueblos van a asistir también otros compañeros investigadores, estamos tratando de atender sus demandas, ¿no? El análisis que se presenta tiene como objetivo emitir el dictamen técnico académico sobre la viabilidad de la estrategia de planeación territorial, protección y conservación de los pueblos originarios y si fueron incluidas en el proyecto de actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula del Ayuntamiento. Entonces se procede, dice, una vez realizado el análisis de las propuestas contenidas en ambos documentos, así como la revisión de la información documental entregada por los representantes del ayuntamiento y de los pueblos originarios, el equipo de trabajo de la UAP emite el siguiente dictamen. Primero, se concluye que es viable la incorporación de las estrategias de los pueblos en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula. La revisión del marco normativo, en especial el relacionado con los derechos humanos y los derechos de las comunidades indígenas, así como la sustentación técnica de su propuesta, son plenamente pertinentes y adecuadas para garantizar el desarrollo y preservación de las comunidades indígenas y el desarrollo sustentable para toda la población del municipio de San Andrés Cholula, con repercusiones positivas también para la misma metrópoli poblana. Por ello, la integración de la estrategia de los pueblos originarios en el Plan Municipal de Desarrollo es necesaria y fundamental. Segundo, el proyecto del ayuntamiento no integra las estrategias de los pueblos, dado que sus fundamentos urbanísticos y socioeconómicos plasmados en la política de ciudad compacta omite los requerimientos para garantizar el territorio y el medio ambiente, particularmente el agua y la cultura que la conservación y preservación de las comunidades indígenas demandan. Digamos, eso es la conclusión general del dictamen académico. El documento del dictamen contiene 4 elementos centrales. Por un lado, el marco legislativo, que tiene que ver con el derecho de los pueblos. Segundo, la discusión sobre el modelo de ciudad compacta, que es la propuesta del ayuntamiento, y entonces se discute esto, y tiene que ver con la expansión urbana frente a zonas de reproducción comunitaria. Tercero, estrategias de gestión del desarrollo urbano ante estrategias de protección y conservación. Y cuarto, el componente cultural de las estrategias de vida de los pueblos de San Andrés. El objetivo del equipo de trabajo fue precisamente abordar todos estos elementos que están presentes tanto en la propuesta de los pueblos como en lo que sería la propuesta del ayuntamiento, y lo que encontramos es precisamente que el ayuntamiento no está utilizando ni está haciendo caso de lo que sería la propuesta de los pueblos, que debería hacerlo. De hecho, en el marco legal, lo que se hace es precisamente revisar la legislación de la Constitución mexicana, de la Constitución estatal y otros tipos de reglamentos en donde se especifican tanto las obligaciones del ayuntamiento como los derechos de las comunidades. Y entonces lo que vamos encontrando es que el ayuntamiento trata por todos los medios de excluir y limitar las propuestas de los pueblos originarios. De tal manera que uno de los elementos centrales que va a tratar de argumentar, y de hecho es una situación que nos parece anómala, es tratar de enfrentar los derechos individuales, los derechos ciudadanos, con respecto a los derechos de las comunidades, cuestión que viola totalmente lo que sería la Constitución y también los acuerdos internacionales. Y ahí también nuevamente el ayuntamiento argumenta que los derechos, ¿verdad?, los derechos de las comunidades son restringidos solamente a aquello que les atañe de manera directa. Y entonces ahí viene el enfrentamiento, su argumentación. Es que además en San Andrés Cholula, además de existir comunidades, existen otras colonias, existen otros fraccionamientos, y
Entonces ahí es el enfrentamiento que pretende hacer. Argumenta entonces que los derechos de las comunidades están entonces, las demandas de los derechos de las comunidades están sobreponiéndose a los derechos individuales de los ciudadanos, y según ellos argumentan que esto es inconstitucional. El texto lo que se hace es la revisión de todo esto y muestra precisamente que esta actitud por parte del ayuntamiento es violatoria de los derechos internacionales, de los derechos de las comunidades sancionados en la legislación internacional y en la Constitución. Digamos, esto es en términos del primer punto. Le dejo el micrófono a la doctora Guadalupe para que vea los segundo y tercer punto. Sí, muchas gracias y buenas noches. Es un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes y poder comentarles estos hallazgos que encontramos en relación al análisis riguroso, técnico, científico, académico de las propuestas que nos compartieron. Bueno, el segundo punto es el modelo de ciudad compacta, que dicen que las zonas metropolitanas deben de crecer compactos, que se tienen que elevar las densidades, que tienen que crecer en zonas aptas, en donde ya hay una tendencia de crecimiento. Sin embargo, hay muchas falacias, mentiras dentro de la argumentación del anteproyecto que nosotros detectamos, en donde hay escasa aptitud del suelo, aptitudes para otros usos que son justamente los que tradicionalmente y cotidianamente ustedes ejercen sobre su territorio, y además un riesgo muy grande de que estos impactos urbanizantes, que no son necesarios porque además la población crece 5 veces menos que lo que se expande la mancha urbana en nuestra zona metropolitana, pues ¿para qué quieren más territorio? Forzando situaciones de daño ambiental, cultural, económico, social, ecosistémico también. Entonces, no se incluyen ninguna de las propuestas que son las esenciales de las comunidades originarias en cuanto a la preservación de los polígonos que ustedes determinaron dentro de esas estrategias, pues desafortunadamente no están considerados, ¿verdad? Y lo que nosotros observamos es que se llegará a una destrucción del territorio, del paisaje, de las formas de cultura y vida de los pueblos originarios, así como la extracción de los recursos naturales, que esto no es una novedad para San Andrés, sobre todo desde finales de la década de los 80 del siglo pasado, donde se ha extraído, quitado, arrebatado tierra y agua a estas comunidades, y bueno, eso afecta en principio a ustedes, pero también a toda la zona metropolitana, ¿verdad? Además, ni siquiera en cuanto a los atributos edafológicos y al régimen de lluvias, pues se respeta, ¿no? O sea, en el planeta hay sequía, hay riesgo e inseguridad hídrica, sin embargo aquí lo que se quiere es pavimentar todas esas zonas, hacer grandes fraccionamientos, y ni siquiera la capacidad de descarga o de recarga del acuífero se estaría respetando, mucho menos la valiosa humedad para la agricultura. Bueno, las consecuencias, como vemos, es que se quiere urbanizar todo el municipio, ¿no? Se perderían esas zonas importantes sin tomar en consideración la verdadera aptitud del suelo. Los 10 criterios que se enuncian para la zonificación aparentemente pueden ser congruentes, sin embargo, hay mucha vaguedad, ambigüedad en cuanto a lo que se determina como áreas no urbanizables. Entonces, se determinan 2.293.97 hectáreas como no urbanizables, sin embargo se deja abierta la posibilidad a que en un futuro se haga. Para empezar, se tendría que etiquetar o denominar área no urbanizable, pero ¿por qué causa? De preservación ambiental, de preservación agrícola o de preservación paisajística, porque si no es una generalidad que fácilmente puede brincarse la norma en el corto plazo. También se dice que
las zonas no urbanizables en el mapa de zonificación secundaria, se les tendría que poner ese apellido, bueno, el nombre de preservación y no urbanizables. También se argumenta un criterio de productividad agrícola que se pretende cumplir y que como no se cumple, pues entonces no sirve la actividad agrícola y hay que urbanizar. Sin embargo, también dentro de los hallazgos que nosotros realizamos, parte de nuestros estudios y estudios específicos para este dictamen, lo que vemos es que San Andrés tiene una capacidad agrícola y una importancia agrobiológica muy alta, y ahorita les voy a decir por qué. Además de que contraviene la propia propuesta del ordenamiento ecológico, las zonas que se están proponiendo para la urbanización. O sea, ni siquiera está en congruencia este instrumento que se propone con lo que dijo el ordenamiento ecológico, que aunque no se ha publicado, es un estudio serio. Bueno, lo que nosotros vemos es que alrededor de 277 hectáreas son de aptitud alta para la agricultura y más o menos sería lo que directamente estaría afectándose. Es decir, el 57% de las 487 que comprenden de forma aproximada, hicimos los cálculos con sistemas de información geográfica, no nos dieron los archivos fuente, pero los tuvimos que digitalizar, digamos, y aproximar, a lo mejor por algunos metros no será preciso, pero sí nos da una idea de todo lo que se está utilizando o se pretende cambiar. Zonas de aptitud alta agrícola, más o menos el 57% se perderían si se llegara a aprobar este estudio, este anteproyecto que no incluyó las estrategias de los pueblos. Bueno, en términos de las estrategias de gestión del desarrollo urbano, ante lo que sí sería la protección y conservación, bueno, dicen que hay que crecer ordenadamente, ¿verdad? Y dentro de esa ciudad ordenada que quiere el anteproyecto, no se es congruente con lo que ellos denominan la gobernanza, es decir, que todo mundo pueda participar y tomar decisiones sobre diversos temas. Por ejemplo, en el tema de la gestión del agua, se omite integrar el pozo Noria y se obliga a la incorporación a la red cuando esto no contraviene ninguna legislación de aguas, puesto que son para uso, digamos, familiar, no son para explotación económica, ¿verdad? Y tampoco se permite la consulta como mecanismo para tomar las decisiones en todo caso. También en la ciudad ordenada dicen vamos a mejorar la movilidad y esto tendrá que ser un estudio específico que también andará por ahí consolidándose o no sé si se esté haciendo o no, pero en ellos dicen vamos a ordenar en términos de la zona metropolitana. ¿Y eso qué significa? Más vialidades que están fracturando, fragmentando, dividiendo, imposibilitando la comunicación territorial entre las comunidades, que ni siquiera ven si hay otras formas de movilidad, ¿no? O lo pensarán a través de ciclovías o quién sabe cómo lo piensen, pero en todo caso no es la forma en la que se mueven los habitantes de la región. O sea, tienen sus propias vialidades que conectan, que no fracturan como lo ha venido haciendo tantas vialidades, para empezar el periférico, ¿verdad? Bueno, también en la ciudad compacta, bueno, se intensifica ese desplazamiento porque se van abandonando predios, se forza a la venta, a la compraventa, no se va, la gente originaria de acá va perdiendo sus terrenos, ¿no? Porque además es muy fuerte el mercado inmobiliario y en esta propuesta no se diferencian precios catastrales y cobro de tarifas e impuestos para la regulación de propiedades y donación de predios entre familias para las comunidades originarias. O sea, todos entrarían al mismo régimen que justamente y desafortunadamente es el motivo principal pues para gobernar este municipio, ¿verdad? Los grandes cobros de impuestos, de derechos, etcétera, por parte de las autoridades municipales. Y
Tampoco se va a mejorar el uso del aprovechamiento del suelo, porque dicen hay que elevar los rendimientos, sí, pero no hay ninguna propuesta en la que se financie o se proponga cómo mejorar los cultivos, ¿verdad? Simplemente hay que elevar los rendimientos, como si San Andrés no produjera suficiente. Les voy a dar unos cuantos datos, ya casi termino mi presentación. Aquí hay 1079 unidades económicas agropecuarias, ¿no? De gente que se dedica a las actividades agrícolas y también ganaderas. De ellas dependen más de 5.400 personas que producen en 1.730 terrenos, más o menos en una superficie de 1.039 hectáreas, que son las que se siembran. En total, tienen ustedes aproximadamente registrados 40 cultivos, 29 especies diferentes y 11 variedades. Sin embargo, de todos estos 40 cultivos, San Andrés Cholula, en esa pequeña superficie, 15 de esos cultivos, en datos del 2022 oficiales, los promedios estatales de toneladas por hectárea en aguacate, ustedes lo saben mejor que yo, alfalfa verde, amaranto, arvejón, calabacita, chícharo, chile verde, ciruela, coliflor, durazno, espinaca, frijol, haba verde, nube y chícharo, superan los promedios de los rendimientos estatales. Y el chícharo es 2 veces más alto que el promedio estatal. Entonces, ¿dónde están los bajos rendimientos? El frijol en San Andrés tiene un rendimiento 74% más alto que el del estado. La manzana, el 50% más alto su rendimiento por hectárea. La ciruela, 38%, etcétera. Aquí se produce coliflor para 1.6 millones de habitantes, la calabacita para 420,000 habitantes, el brócoli para más de 200,000 y la cebolla para 60,000, de acuerdo a los consumos anuales promedio nacionales. Entonces es lo que logra producir esta región. Además es una región muy agrodiversa y eso fortalece los agroecosistemas, la regulación de la temperatura, la absorción de la contaminación del CO2 que se le denomina, la calidad del agua, y sin embargo se explota demasiada para el uso urbano. El 40% del agua del acuífero se saca de aquí de San Andrés, mientras la agricultura solo ocupa el 2.5% del agua. Así que ni siquiera es un desabasto para nadie, más bien le están quitando esa poca agua a la agricultura. En cuestión de riesgos, no hay medidas consideradas por ustedes que se hayan incluido y sobre todo hay propuestas de urbanizar zonas de riesgo por hundimiento, donde se proponen densidades medias y altas. Entonces hay riesgos también por esa parte. Muy bien, doy la palabra ya a mi compañero para que cierre con las conclusiones. Solo 2 ideas finales que nos parecen relevantes. Con los datos que ya mostraba Guadalupe, pues llegamos a la conclusión que el proyecto del ayuntamiento simple y sencillamente defiende un tipo de desarrollo que es impulsado por el gobierno y los capitales privados, sin considerar los intereses de los 7 pueblos indígenas. Y segundo, la organización de los pueblos originarios son el grupo social y promotor que puede poner límites a la expansión inmobiliaria desenfrenada que tiende a invadirlo todo sin la preservación de los recursos ambientales ni las formas de vida de los pueblos. Este es pues muy brevemente el análisis y las conclusiones que tenemos. El documento fue entregado a las instancias que así lo solicitaron y pues también agradecemos mucho el que nos inviten para presentar lo mismo y estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos a la UAP por esta intervención y su diagnóstico. Como todos escuchan, pues ahorita vamos a tomar un análisis de que es favorable para nuestra comunidad.
damos el paso a la Universidad Iberoamericana, Ibero, para que dé su diagnóstico. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todas y todos. Yo soy Valentina Campos, soy directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Javier Gorostiaga de la Ibero Puebla. ¿Dónde me pondrán? ¿Para acá? De la Ibero Puebla. Y en inicio quisiera agradecer la invitación que nos hacen a presentar estos resultados, porque con ello pues se cumple una importante función social de la universidad, que es justamente poner al servicio de la realidad el conocimiento y la investigación, ¿no? En este ánimo de la incidencia social. Yo quisiera contextualizar un poco, ya no sé para dónde moverme, contextualizar un poco la experiencia. Este proceso ocurre en el marco de las iniciativas que tuvo el gobierno municipal de actualizar un programa de desarrollo urbano, pese a que se encontraba en un proceso de diálogo con los pueblos originarios, quienes se encontraban elaborando las estrategias de planeación territorial, protección y conservación de los pueblos originarios. Esta iniciativa de actualización unilateral generó un conflicto a partir del cual intervino la Secretaría de Gobernación y para intentar resolverlo se nos invitó a 3 universidades para que no solo hiciéramos un estudio técnico académico, sino estuviéramos en posibilidad de hacerlo a partir de la escucha que se hizo en diferentes mesas de negociación en las que los asesores técnicos que elaboraron las estrategias pusieron a disposición todo un conjunto de elementos, mapas, argumentos, así como el propio gobierno municipal hizo lo propio. Lo que se nos solicitó en ese momento es revisar la viabilidad de las estrategias que proponían los pueblos, pero también revisar si éstas habían sido o no incluidas en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, porque se decía que sí, ¿no? En las mesas de trabajo, además, se nos solicitó revisar la delimitación territorial de polígonos de protección y el reconocimiento de estos polígonos como delimitación de los pueblos indígenas, el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas sobre estos territorios y la delimitación de los polígonos de amortiguamiento. La Ibero Puebla conformó, para responder a esta solicitud, un equipo de trabajo de especialistas que pertenecían a diferentes áreas. Una que hace justo un análisis territorial, una que hace un análisis ambiental y 2 áreas que hicieron el análisis jurídico de los pueblos originarios. Asistimos a las mesas de diálogo, identificamos a partir de las mesas, pero también a partir de los documentos, los puntos en controversia y los que se nos solicitaba analizar, y pues iniciamos la elaboración de un documento técnico académico que también fue entregado a la Secretaría de Gobernación por estar así establecido en las minutas de trabajo. Digamos que a partir del análisis técnico, lo que nosotros tenemos que decir con relación al documento que elaboraron en las estrategias de planeación de los pueblos originarios es que, bueno, en principio es lo que se elaboró por parte de los pueblos originarios está sustentado jurídicamente. Y además hay una visión territorial profunda a partir del conocimiento del territorio. Hay un reconocimiento de los derechos humanos, pero también de los pueblos originarios. Se busca garantizar el derecho de los pueblos originarios en la regulación y la planeación y destino del territorio. Busca regular el crecimiento urbano desde procesos de consulta, pero también del respeto de las comunidades indígenas.
se busca la protección, la conservación y el ordenamiento del territorio, preservando una identidad cultural, pero también biológica, que ya los compañeros de la UAP les han expresado. Pero también preservar los usos y funciones de ámbitos comunitarios como este, que es la asamblea, como un elemento central de una identidad. Así que es un documento que está basado en un conocimiento profundo, no solo del territorio, sino de las problemáticas que hay en el territorio, en donde es evidente este conocimiento en la zonificación detalladísima de los mapas que ustedes elaboraron, con la determinación de zonas, que ya saben se llaman polígonos, ¿verdad? Polígonos de transición y amortiguamiento que establecen a través de una zonificación primaria y secundaria. Estos polígonos buscan priorizar, hay una intención en la delimitación de estos polígonos, y claro, porque fueron construidos con ustedes, buscan priorizar un modo de vida rural, pero también la recuperación del suelo, de los recursos, y protegerlos de un proceso que es evidente cuando nosotros llegamos acá, que es la especulación inmobiliaria, la especulación del suelo, y que se traduce, o sea, este interés de proteger el territorio se traduce en una zonificación primaria y en una zonificación secundaria. En esta zonificación primaria, en las estrategias, se establecen zonas de reserva agrícola, zonas de amortiguamiento, zonas de transición o de reserva comunitaria, con un desarrollo gradual de la urbanización, pero de bajo impacto. Y en su zonificación secundaria establecen 7 usos de suelos para regular y amortiguar el crecimiento urbano. Es decir, no es que el documento de las estrategias niegue el crecimiento urbano, sino que establecen una estrategia gradual para su ocurrencia, digamos, ¿no? Reconocen áreas de valor ambiental y esas de plano. Ustedes dicen que no deben ser urbanizables, zonas de reserva agrícola con sucesivos pasos de progresión de lo rural a lo urbano, zonas de amortiguamiento con niveles de progresión agrícola, pero también de consolidación urbana, y zonas de transición con diferentes niveles de urbanización. Eso es lo que establece, digamos, en esencia, su documento de estrategias. ¿Qué es lo que pasa con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano? Bueno, pues a diferencia de la protección y el resguardo, no solo del territorio, sino de la identidad y de los usos comunitarios, a diferencia de esta visión, en el programa municipal hay una visión, como ya compartieron los compañeros de la UAP, de un proceso urbano expansivo, vertical. Es decir, es un programa que es más bien una estrategia de urbanización, de crecimiento y consolidación de centros urbanos desde predios que se ubican como dispersos y sin uso, ¿no? Bueno, pues porque no conocen qué uso se les da, ¿verdad? Los ven como vacíos, pero eso no implica que no tenga un uso. Y el tema es que este Programa Municipal de Desarrollo Urbano no considera nada sobre los derechos de los pueblos indígenas. No hay un análisis histórico de las necesidades, de sus usos, de sus costumbres. No revisa con exhaustividad los diferentes problemas que se identifican en el documento de las estrategias, no reconoce los usos y funciones de los ámbitos comunitarios, no reconoce tampoco el valor ambiental de los predios baldíos, nada más dice que están vacíos y que por tanto se pueden ocupar. No hay vías para garantizar los espacios verdes, no reconoce la vocación del suelo, el tipo de propiedad, la disponibilidad de agua, pero sobre todo la gestión del riesgo. No hay un plan de gestión correctiva, por ejemplo, las inundaciones, ¿no? No hay una jerarquía de crecimiento con relación a los pueblos originarios. Hay una prohibición para los pozos profundos y no establece acciones ambientales para infiltración, captación pluvial, saneamiento y reforestación.
En ese sentido, reconocemos que el programa pues mantiene serias insuficiencias en términos de una fundamentación en materia ambiental, pero también de gestión de riesgo. Es insuficiente en términos del diagnóstico que se hace, en el que básicamente a veces coincide con el de las mismas estrategias, pero eso no coincide con las propuestas que establece. Tampoco hay coherencia entre objetivos, acciones o indicadores. No hay indicadores de seguimiento o de evaluación, y en muchas partes efectivamente hay una ambigüedad metodológica, sobre todo en la determinación de los polígonos de amortiguamiento y también en los criterios de regulación de usos y destinos de algunas zonas, que ya para qué les digo cuáles son, ¿no? Entonces, algo muy importante es que no se delimitan polígonos de protección ni zonas de transición de crecimiento de los pueblos. Entonces, hay discrepancias también en sus tablas, ¿no? Entre las tablas y la cartografía. Falta precisar zonas de conservación y consolidación, y por tanto, y en conclusión, promueve un proceso desordenado, vertical y de impulso expansivo hacia la urbanización. Ahora, con relación, ese es el análisis técnico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con relación a las preguntas que ustedes tenían sobre los derechos a la autonomía, la libre determinación, la consulta? Bueno, lo primero que establecieron los especialistas de la Ibero es sobre la identidad y la personalidad jurídica. Lo que se hace es una revisión del marco jurídico internacional, y lo que se observa es que, si bien el ayuntamiento no le corresponde reconocerlos como pueblos originarios, tampoco puede desconocerlos, porque hay todo un marco internacional, por ejemplo el derecho de los pueblos, ¿no? A la libre determinación, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Pueblos Indígenas. Todo esto reconoce a los pueblos originarios como un hecho histórico social que garantiza su autonomía. Por tanto, reconoce la organización social y política que tienen, y negar esto niega la libre determinación que como pueblos originarios tienen y que está resguardada en ese marco jurídico internacional. Y desde este marco lo que se dice es que no corresponde a actores externos decidir si ustedes pertenecen o no a un pueblo originario, porque eso depende de la propia autoadscripción. No se puede pretender ni imponer requisitos formalistas o excesivos que contravengan o condicionen el ejercicio de los derechos que este marco jurídico internacional les provee. Entonces, la autonomía de los pueblos debe permitirles decidir sobre sus asuntos jurídicos, políticos y administrativos sin injerencia de una normatividad impuesta por otra sociedad mayoritaria. En el marco jurídico nacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que las personas pueden autoidentificarse como pueblos originarios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce también la autoadscripción como un elemento necesario. Y la Constitución Política Poblana observa que es suficiente la conciencia de una identidad indígena como un criterio para determinar cómo se aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas. Ahora, sobre la territorialidad y el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos. El análisis indica que la reivindicación no puede ser desdeñada a priori, o así decir, no son pueblos originarios, porque Cholula es uno de los pueblos en donde puede identificarse una continuidad histórica de miles de años de poblaciones asentadas en estos territorios. Además, las mismas autoridades admiten que han habido asentamientos indígenas, y el derecho a la libre determinación protege el ejercicio de las asambleas o de sistemas de gobernanza que se reconocen en las estrategias de los pueblos originarios, por ejemplo, las asambleas generales o los comités de vigilancia.
Y con relación al derecho a la consulta, lo que se observa es que lo que se hizo como consulta no se ajustó a los criterios establecidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, desde el punto de vista del análisis jurídico de pueblos originarios, lo que se establece es que las estrategias son jurídicamente viables, por lo que se considera altamente recomendable que el ayuntamiento atienda en diálogo con los colectivos organizados, pues desestimarlas puede poner en riesgo la certeza jurídica de cualquier resolución administrativa que tenga que ver con la ejecución del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Es decir, puede haber muchas controversias y pueden pasársela eternamente en ello, ¿no? Entonces, lo que concluimos son 9 puntitos. El primero es decir que tanto las estrategias como el Plan Municipal de Desarrollo Urbano reconocen la necesidad de ordenar el crecimiento urbano. El problema es que ambos documentos manifiestan dos visiones en tensión. Una, de proteger, conservar, ordenar el territorio, preservando una identidad y prácticas culturales de los pueblos originarios, y otra que impulsa el desarrollo urbano así, de manera intensa, ¿no? También se evidencia o se advierten discrepancias relevantes en términos metodológicos, de enfoque y de profundidad de análisis de las problemáticas. Entonces es muy difícil decir que el documento de las estrategias esté incluido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que era una de las cosas que nos decían. Ahora, el otro punto que nos preguntaban ¿es viable la propuesta de las estrategias? Y lo que identificamos es que este documento de las estrategias, en términos de zonificación, es viable y además es susceptible de incorporarse al Programa Municipal de Desarrollo. Incluso observamos en los polígonos de protección oportunidades de conciliación para abordar el tema del crecimiento urbano explosivo entre esta transición de lo urbano y lo rural. Entonces, sería muy importante que en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano se establecieran condiciones de posibilidad para la efectiva participación de los pueblos en la determinación de los usos del territorio. Ahora, hay una diferencia significativa, como ya les decía, en los polígonos propuestos en los documentos. En las estrategias hay zonas de amortiguamiento y estas se establecen como una herramienta para regular el desarrollo urbano, pero además para la recuperación territorial, una barrera que restrinja las acciones del impacto de la especulación. Hay zonas de transición, zonas de reserva agrícola. Y por su parte el plan municipal no considera estas zonas ni de amortiguamiento ni de transición, no hay criterios de regulación ni métodos para determinarlo, no reconoce el vínculo de los pueblos, ni sus prácticas agrícolas, ni sus sistemas de gobernanza, no considera el crecimiento natural con relación a lo que está proponiendo en esta expansión urbana, y promueve además el desarrollo inmobiliario, la expansión metropolitana, comprometiendo pues las zonas agrícolas, ¿no? Y entonces esto va a generar transiciones abruptas que ya se ven, y también el desplazamiento de los pueblos originarios. Y esto se va a ver, ya se está viendo o ya se vio en dos zonas fundamentales de conflicto: el corredor que está sobre la Tliscayotl y que, está entre el Puebla y Ocoyucan, que ya se vio, ¿no? Pero también en lo que se vive en la carretera federal Atlixco hacia Catepec, ¿no? Entonces, esos van a ser y ya son zonas de conflicto. Como punto número 10 decimos que es decisivo, es fundamental atender el reclamo de los pobladores, porque si no se corre el riesgo de enfrentar reiteradas o continuas acciones de control constitucional y convencional. Y finalmente, las estrategias que proponen los pueblos originarios son jurídicamente viables. Es altamente recomendable que el ayuntamiento dialogue con los pueblos originarios
y desestime demandas, ¿no? Es decir, desestimar las demandas de los pueblos originarios pone en riesgo la certeza jurídica de cualquier resolución administrativa que se ejecute desde el Plan de Desarrollo Urbano. Y esa es la propuesta y el dictamen de la Ibero. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la Ibero y damos entrada a la Universidad de las Américas, UTLAP. Bueno, buenas noches. Nosotras somos la doctora Laura Romero y la doctora Melissa Schumacher, que formamos parte del equipo que desde la UTLAP se conformó para dar respuesta a la solicitud que ya las universidades que nos antecedieron han presentado, ¿no? Y bueno, entre nosotros había también, además de la doctora Melissa, que es ingeniera, experta en urbanismo y ordenamiento territorial, una ingeniera ambiental. Teníamos un experto en agua que falleció en el proceso en el que estuvimos trabajando y que su lugar fue ocupado por un experto en derecho internacional, y bueno, yo que soy antropóloga, ¿no? Listo. Bueno, antes de comenzar, no queremos ser repetitivas, creo que coincidimos en varios de los puntos que ya presentó la UAP y la Ibero, y un poco lo que queremos decir, ¿no?, es que nos parece muy importante manifestar abiertamente que parte de la responsabilidad de las universidades es justamente sacar de las aulas el conocimiento, ¿no?, y responder a los problemas sociales de nuestro alrededor. Las universidades tenemos una ventaja, que es la autonomía académica, que nos permite posicionarnos de manera objetiva frente a los problemas, sin ningún compromiso partidista, político, etcétera, ¿no? O sea, las universidades tienen esa ventaja y por eso fue tan importante, o parece ser tan importante en el proceso de negociación, que los pueblos junto con Gobernación y el ayuntamiento, ¿no?, hayan solicitado nuestra opinión, porque pues es un tercero en discordia, ¿no? Frente a un conflicto, pues se requiere una visión neutral, y la neutralidad está determinada pues por los métodos, la información con la cual nos posicionamos frente a lo que nos solicitaron. Bueno, ya han contado anteriormente, ¿no?, igual que el resto, respondemos a una solicitud para exponer nuestra opinión frente a un conflicto, ¿no?, una visión por parte de los pueblos y otra del ayuntamiento frente a un problema territorial, ¿no? No les vamos a contar sus propias, lo que ustedes conocen también. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue observar por qué y en qué sustentaba el municipio jurídicamente la improcedencia de las estrategias de los pueblos, ¿no? O sea, más que discutir si era el 92%, el 8%, o sea, en realidad nos interesaba saber cuáles eran los argumentos que estaban presentándose para determinar que lo que los pueblos estaban diciendo era improcedente jurídicamente. Eso fue principalmente lo que nos interesó, y pues concluimos que era muy problemático porque había en esa afirmación del municipio un conflicto con 3 derechos fundamentales para la existencia de un pueblo. El derecho a la autoidentificación, que ya expusieron anteriormente,
hay un error de interpretación de competencias y leyes en lo que expone el municipio, porque no compete a nadie, ni a un catálogo, ni a un registro, ni al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, decir si ustedes son un pueblo indígena o no, ¿no? Basta con que ustedes se reconozcan como tales y que desde ahí desplieguen el paraguas del artículo 2º constitucional, ¿no? Y una cosa que es muy importante es que históricamente San Andrés Cholula ha tenido un proceso de desidentidad, ¿no? O sea, les han robado la posibilidad de identificarse como pueblo indígena por todo el estigma histórico que ha habido frente a esa etiqueta, ¿no? Entonces, obviamente, para ciertos sectores es muy problemático reconocerse como pueblo indígena porque eso apela a un estigma histórico, ¿no? Entonces nadie quiere cargar sobre sí algo que socialmente le va a exponer al rechazo, la estigmatización, etcétera. Entonces creo que es muy importante también el ejercicio que han hecho para reconsiderar identitariamente este posicionamiento como pueblo originario. Eso matiza un poco, ¿no? Pero no compete absolutamente a nadie decir si son o no, ¿no? Y si aún fuera así, además tienen un amparo, entonces legalmente están protegidos doblemente para eso, ¿no? Y la otra cosa es el derecho a la libre determinación, que está comprometido en lo que se presenta como la argumentación jurídica, ¿no? O sea, el derecho a la libre determinación permite hacer a los pueblos muchas cosas, por ejemplo, el autogobierno. Entonces, hay una parte que lo mencionaba el compañero de la UAP. Hay una exposición confusa sobre el tema de que los derechos de los pueblos indígenas estarían contraviniendo el principio de igualdad constitucional. Y lo que se le olvida al documento del municipio es que una cosa es la igualdad formal, el hecho de que todos somos iguales ante la ley, y otra cosa muy importante, la igualdad sustantiva, que la igualdad sustantiva es la que se defiende con acciones afirmativas. Formalmente todas las personas somos iguales ante la ley, pero en los hechos eso no es así. Hay poblaciones que históricamente han sido más golpeadas que otras y que ese golpeteo histórico requiere de acciones afirmativas. Y las acciones afirmativas no son discriminatorias para la población que habita en el municipio de Cholula, que no es parte de los pueblos originarios, sino que está tratando de equilibrar, ¿no? Algo que históricamente está desequilibrado. Y eso en nuestro documento lo exponemos claramente, que hay mucha evidencia para decir que las acciones afirmativas no contravienen el derecho de otras personas. Otro error es decir que la pluralidad del municipio de San Andrés se sostiene en la presencia de personas europeas, ¿no? De otros municipios. Constitucionalmente la pluriculturalidad se sostiene en la presencia de los pueblos indígenas, ¿no? Y mientras no cambie la Constitución, pues eso tendrá que seguir siendo así. Y la última es el derecho al autogobierno. Cuando se dice que la Asamblea no tiene competencia sobre territorios que ya no son suyos, no es competencia de ninguna autoridad ni de ninguna institución determinar cuáles son las funciones y los alcances de la Asamblea, ¿no? Eso es una cuestión de los propios pueblos. Y ahí aludimos a muchas sentencias internacionales donde se expresa claramente que el territorio de los pueblos no se determina por un marco, digamos, ¿no? O sea, territorio y límite de tierra no es exactamente lo mismo. Incluso hay documentos donde sentencias internacionales donde territorios que fueron expropiados, comprados a la fuerza, y bueno, eso les suena familiar, ¿no? Siguen siendo parte del territorio de los pueblos y en consecuencia podrían solicitar algún tipo de reparación económica
o de restitución de esas tierras. Lo que decimos en el documento es que el pueblo de San Andrés no está pidiendo eso, no está pidiendo nada sobre lo que ya no tienen, aunque pudieran. Lo que están pidiendo es su derecho a ser consultados sobre lo que les queda. Y una cosa muy importante que detectamos es que lingüísticamente la zona que ya no les pertenece, por ejemplo Lomas de Angelópolis, los pobladores la siguen nombrando en náhuatl, ¿no? Entonces eso es una manifestación lingüística de que ese territorio alguna vez fue suyo y que por diversas circunstancias pues ya no es, pero en su idea de territorio esos lugares siguen siendo nombrados en náhuatl, ¿no? Por ejemplo, nos llamaba mucho la atención que nos decían de Chalma y nosotras decíamos, pero ¿dónde está Chalma, no? Y bueno, pues Chalma es ni más ni menos que Sonata, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que para ustedes Chalma sea Chalma, ¿no? Y que para otros Sonata sea Sonata, pues que culturalmente, históricamente, territorialmente, ese lugar sigue formando parte de su territorio. Y entonces sí mencionamos ahí que bueno, que no es que ustedes quieren poseer lo que ya les fue retirado, sino seguir incidiendo en lo que aún queda. Y que claramente tienen derecho a ser consultados y que la consulta tiene características muy precisas, que debe ser libre, previa, informada, de buena fe y que además no solo tienen derecho a la consulta, sino al consentimiento, ¿sí? Entonces, bueno, nuestro documento en ese sentido va ahí y ahora, bueno, la doctora Melissa les va a contar de otra parte que también, pero básicamente lo que decimos es que los argumentos con los cuales se expone que no son viables sus solicitudes, pues decimos que son básicamente anticonstitucionales, ¿no? Y que antes de determinar, por ejemplo, la viabilidad técnica, deberían pues ceñirse al mandato constitucional. También una cosa que nos preocupó en el documento es que hay una especie de criminalización, ¿no? Que se dice que son intereses de particulares, etcétera, etcétera, y bueno, mencionamos ahí por qué no se puede concebir así las demandas de los pueblos, y bueno, entonces decimos que sí es posible incluir que jurídicamente la interpretación que hacen de leyes y competencias no es adecuada, ¿no? Es anticonstitucional, y que pues no corresponde ni al ayuntamiento ni a ninguna otra instancia del Estado mexicano determinar si San Andrés Cholula es un territorio indígena. Tampoco corresponde a ninguna instancia determinar la extensión del territorio, pues eso deriva de el autorreconocimiento, ¿no? Y la capacidad que tienen los pueblos de autorreconocerse, que no, insistimos mucho en que no es una prerrogativa del Estado. También hacemos mucho énfasis en que ninguna propuesta que hacen implica la violación a derechos de terceros, ni violenta el marco legal, ni altera la paz de San Andrés Cholula. Exigir derechos no es una alteración de la paz, ¿no? Es un mecanismo pues legítimo. Y que esto, o sea, sus derechos como pueblo, no es un criterio que esté sujeto a la voluntad de la autoridad o a los titulares del derecho, o sea, ni una parte ni otra, sino un mandato constitucional que todas las personas, sean autoridades o ciudadanas, tenemos el derecho de obedecer, ¿no? Y en términos más técnicos, hay 3 puntos que también ocuparon nuestro interés, que tienen que ver con el agua, con la basura. Cuando nosotros solicitamos información, le preguntábamos al ayuntamiento a dónde iba a llevar toda esa basura y nos decían que el basurero intermunicipal, que ahora pues ya ni siquiera está, ¿no? Entonces, bueno, anticipábamos que ahí iba a haber un problema. Y nuevamente esta cosa de la ciudad compacta, que ha hecho mucho, como ven, ha estado presente en las 3 opiniones técnicas, y de eso Melissa les va a hablar un poco más. Bueno, sí.
Gracias, Laura. Sí, igual para, tampoco queremos repetir lo que ya expusieron nuestros colegas de la UAP y Ibero, que prácticamente encontramos las mismas visiones, pero sí quisiera añadir que el término también de ciudad compacta, pues sí, si estuviéramos hablando de ciudades como Nueva York, Barcelona o Hong Kong, pues por supuesto que son ciudades compactas porque no tienen para dónde crecer, o sea, son islas. En caso de Hong Kong o Barcelona, por ejemplo, está delimitada por el mar y la montaña, ya no tiene para dónde crecer, o sea, tienen que, pues sí, crecer para arriba, ¿no? Entonces, claro, si nos están proponiendo que San Andrés Cholula debería ser una ciudad compacta, bueno, pues ¿dónde están todo el desarrollo que tiene ciudades mucho más pequeñitas, que por supuesto tienen metro, transporte público eficiente, sistemas de salud, equipamiento urbano, parques, ¿no? Todo lo que la ciudad necesita para que tú vivas ahí y tengas que desplazarte en distancias muy cortas. Por supuesto, en esta parte del mundo no pasa así, ¿no? Nos hemos vuelto territorios súper extensos a nivel urbano, entonces ya decir compacto es prácticamente imposible, ¿no? Y porque no tenemos las condiciones geográficas para llegar a esta compacidad, ni tampoco el equipamiento, ni las vialidades, ni todo lo que ya se ha mencionado. Entonces, pues bueno, es una idea que probablemente se les vendió hace algunos años, que la trajeron quizá algún urbanista europeo, dijo sí, vamos a hacer ciudad compacta, pero pues la verdad es que no. Otra observación que también hicimos, y es muy grave, es que al querer tener esta urbanización salvaje sobre el territorio, también los pueblos se están quedando sin espacios abiertos, ¿no? Porque todo se está buscando privatizar. Ya habían comentado, creo que la colega algo que me pareció muy interesante, la colega de la UAP, que, pues bueno, al entrar todos en esta economía de mercado, de privado, ¿dónde quedan esos espacios abiertos? ¿Dónde hay parques? O sea, en una parte del documento se ve que se proponga, como en esta idea de ciudad compacta, parques, reservas amplias naturales, de conservación, de recarga de mantos acuíferos, ¿no? Entonces, claro, porque a lo mejor hace todavía 20 años, pues la mayor parte de la población de aquí, pues corría y pues cruzabas, ¿no? Los terrenos, había veredas, pasos naturales de la gente que ya no está porque ya hay un fraccionamiento o ya hay, bueno, un Oxxo, ¿no? O algo que te impide cruzar, ¿no? Entonces, esta idea de espacialidad abierta del paisaje, del territorio, se está perdiendo y tampoco está considerado porque entonces todo tiene que ser privado y urbanizado. Entonces, pusimos un dato que, incluso con mapas que nos proveyó el ayuntamiento, que el municipio de San Andrés Cholula solo tiene el 3% de cobertura vegetal, o sea, de arbolado. No, si te vas contando el área agrícola, ¿no? Que es, ya hablaron también de números, pero solo 3% de árboles. Entonces, de todas las vialidades que se han pavimentado en los últimos trienios, ¿cuántos árboles se han sembrado? Cero. Así puedo ver así, revisión de los estados de construcciones, 0 árboles, ¿no? Entonces también, si no hay árboles, pues tampoco va a haber agua, ¿no? Porque pues también atraen la lluvia, atraen el microclima, se requieren también para que filtre el agua a los mantos freáticos. Entonces, es todo este ciclo que se pierde, ¿no? Entonces, pues tampoco está pensado en esta idea de ciudad moderna, cosmopolita, compacta, así, pero de verdad ponerlo entre comillas. Y es también parte de nuestras observaciones, sumado a que pues revisamos también la metodología de cómo se debe de plantear un programa de desarrollo urbano, y incluso la metodología a lo mejor de raíz está mal, ¿no? Porque son planificaciones de escritorio, no están hechas como la de los pueblos, que es recorrer el territorio a pie, magistralmente, hablando con la gente, reconociendo cada rinconcito, ¿no? de cada pueblo, y por parte del ayuntamiento pues se guían por la normativa de la SEDATU, que en algunos puntos está bien, no digo, son metodologías, pero que no se adaptan y no se contextualizan tampoco a las necesidades locales, no están, es como un checklist, o sea, como ya se cumplió, pero no representa realmente esta idea de crecimiento natural de los pueblos, que es lo que por supuesto que ustedes buscan. En la parte, ya para ir cerrando, la parte de la basura también nos pareció súper preocupante, porque incluso que ya hay una ley de combate al cambio climático, bueno, de adaptación y mitigación al cambio climático, algunas estrategias que propone
el ayuntamiento, bueno, son pláticas ambientales, bueno, pero perdón, pero con eso no, o sea, el problemón que tenemos que nos afecta a todos, cambio climático en general, pues eso tiene que ver con muchísimos procesos súper complejos y la urbanización no ayuda. No hay un reglamento de construcción tampoco adecuado, el de la basura, pues bueno, se pone de pretexto de que la gente no separa, pero bueno, cuando tenemos una cultura amplísima, ¿no?, de separación desde las casas, y el agua, bueno, pues que es el gran tema que a todos nos afecta, da igual si acabamos de llegar o no a vivir aquí, es un problema que al parecer pues las autoridades no tienen ni siquiera la visión ni la capacidad de resolver, ¿no? Perdón, si quieres. Y bueno, ahí nada más hacemos una mención de que se tiene que distinguir claramente entre los pozos Noria y el uso clandestino del agua, ¿no? Porque parece que es lo mismo, pero pues claramente no es lo mismo. Entonces que se tiene que hacer una distinción muy específica sobre una cosa y otra, ¿no? Y es muy interesante también como la respuesta que recibimos sobre la basura, porque parecía que ese basurero era la gran solución. Lo preguntamos porque una de las expertas que integra la comisión, bueno, este comité que conformamos, ella es experta en basura, digamos, ¿no?, en residuos, y ella estaba muy preocupada por el tema de la basura. Entonces ella específicamente solicita información de a dónde se va a llevar toda la basura que la proyección urbana que está haciendo el municipio se va a ir, ¿no? Y la respuesta es clara: al basurero intermunicipal. Y ya no está, ¿no? Entonces un poco ahora no sabemos qué va a pasar, porque justo, y ella pide, o sea, comenta en su solicitud de información que eso está volviéndose un problema que va a terminar en un gran problema, ¿no? Y ya sabemos lo que pasó con el basurero. Entonces, en términos generales, eso es lo que hicimos, ¿no? Y creo que la principal intención de nuestra aportación como integrantes de una comunidad universitaria, pues es abonar a la resolución de un conflicto y buscar también que la construcción de lo que venga pues no solamente cargue para un lado, ¿no? Y lo que vemos es que están hablando de dos proyectos de futuro muy diferentes, ¿no? La única desventaja es que tenemos mucha prueba de que el proyecto propuesto por las grandes ciudades está fracasando, ¿no? Y que la única opción pues la tienen los pueblos. Son quienes saben manejar ríos, cultivar alimentos. Entonces, bueno, hay mucha evidencia de cuál es el proyecto que muy probablemente fracasará, ¿no? Muchas gracias. Vecinos, le agradecemos aquí a las universidades todo su trabajo, y como ven, el diagnóstico, el informe, pues nos favorece como pueblos originarios. Entonces, también quiero mencionar que estas 3 universidades fueron convocadas por el gobierno del estado a petición de todos los pueblos originarios por la exigencia de no poder avanzar con el programa de desarrollo. Y también quiero mencionar que estas 3 universidades no están siendo pagadas, no reciben un salario o no le estamos dando un peso. Es un trabajo voluntario que ellos están dando su tiempo, su trabajo, su investigación. Entonces queremos agradecerles y también pues darles un aplauso. Bueno, ahora quiero, pues no sé si alguien del público tenga alguna pregunta hacia las universidades. Creo que quedó todo claro, pero si alguien tiene alguna pregunta, pues podemos acceder para que también, pues si ellos puedan responder ahorita que están aquí. Si no, continuamos, ya casi terminamos, pero hay que cerrar bien para que pues sigamos avanzando como comunidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que levante la mano.
Creo que no, ¿verdad? Ok. Entonces, yo quisiera preguntarle aquí a todos los vecinos, todos los que estamos aquí, ¿qué procede, qué vamos a hacer? Porque el gobierno pues no nos está atendiendo, no nos está dando las mesas de trabajo, y pues quiero preguntarles qué hacemos o qué procede ahorita, que ustedes como pueblo, como vecinos, que también ustedes propongan qué acción tomamos. ¿Alguien tiene una propuesta? Adelante, joven. Muy buenas noches. Yo pues pertenezco a la comunidad y al igual que pues he realizado algunos estudios en psicología social, ya que soy estudiante de la Facultad de Psicología de la UAP, y también he realizado pues unos pequeños estudios ya que llevamos ese enfoque en este semestre. Básicamente tenemos que tomar acciones como lo son en que el municipio nos tiene que dar tal cual unas mesas de diálogo para poder presentar las problemáticas que nosotros como pobladores originarios, que no es necesario, como ya lo comentaron los diplomáticos, que ellos nos reconozcan o no, nosotros nos respaldan años de historia. Entonces el municipio como tal nos tiene que escuchar las problemáticas que nosotros tenemos, y no son problemáticas mínimas, son problemáticas como el agua, que es un recurso indispensable y que siempre, o al menos en estos años, se han ocupado únicamente para recursos domésticos, que son la ganadería, la agricultura, no sé, para usos como lavar la ropa. El problema aquí es que con los fraccionamientos o con todas esas zonas urbanas desarrolladas de manera masiva, ha provocado una desregulación desmedida de estos recursos. En este caso, como muchos procesos como el lavado de ropa, inclusive otras cosas que ya son como más automáticas, hacen que se desperdicie demasiada agua. Entonces, básicamente es uno de los problemas que debería de preocuparnos ahora. De entrada, pues, se tendría que pedir ese diálogo del municipio con nosotros, no solamente como Cacalotepec o como Tlaxcalancingo o Tonantzintla, sino básicamente como pertenecientes o pobladores básicamente de Cholula, de San Andrés Cholula, que somos todos nosotros, porque pues básicamente nos está afectando. Entonces, el municipio nos tiene que brindar esas mesas de diálogo y poder entre nosotros implementar o desarrollar determinadas estrategias para poder regular el consumo de los recursos naturales. Gracias, joven. ¿Algún vecino más que quiera participar, que tenga alguna duda, alguna propuesta? ¿Qué podemos hacer para exigirle al gobierno, al municipal, al estado, que nos tienen que tomar en cuenta como pueblos originarios? ¿Alguien que tenga por ahí alguna propuesta? Ahorita, dame un segundo. Entonces, para que ya vayamos avanzando y a ver, adelante, joven. Buenos días, vecinos, compañeros. No, noches, perdón. Bueno, escuchando las universidades, escuché que se está violando el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la norma suprema de México. Entonces, no sé si se podría, como solución, ampararnos, no sé, porque se está violando el artículo 2 de la Constitución al no respetarse ese derecho que tenemos nosotros como pueblos indígenas, y pues, llevar esta problemática de que el gobierno no nos está escuchando. No sé si se pueda, no sé si nos podamos amparar, llevarlo ante el Poder Judicial. Para promover la suspensión del plan de desarrollo urbano, porque no nos están escuchando. Sí, pregunta para las universidades que son expertas en tema de derecho.
sea, creo que ahí el punto es que, como es el anteproyecto, lo que nosotros señalamos es que el sustento jurídico que están usando pues es anticonstitucional, ¿no? O sea, como no está ejecutado aún, entonces el daño no está realizado como para que se pudieran amparar, digamos, ¿no? Aquí lo que hay que mostrar es que el derecho a reconocerse como pueblos indígenas pues no depende de las instancias que que el ayuntamiento está mencionando como a las que corresponde reconocerles como tales, ¿no? Entonces ahí hay un error de interpretación y de atribuciones que pues que no, o sea, claramente no es, no corresponde a esas instancias, ¿no? Hablan de un catálogo, de una ley, entonces, pero sí, creo que hay que mostrar eso, pero no creo que el amparo es la mejor manera, ¿no? Bueno, gracias. Le cedemos la palabra aquí a otra persona. Buenas noches, vecinos. Yo creo que dentro de todo lo que hemos escuchado, lo único que nos queda es la participación, que invitemos a nuestros vecinos de aquí para que en conjunto vayamos a exigir nuestros derechos tal y como nos los han manifestado los académicos de las universidades. No nos queda otra más que seguir en la lucha para que no desaparezcamos los pueblos originarios, que es lo que quieren los gobiernos estatal, municipal. Me parece que por ahí estaba el presidente auxiliar y quisiéramos que también él, junto con el pueblo, pues nos convocara a participar en la lucha que se está haciendo. Yo creo que él es nuestro representante y que es el momento, tomando en cuenta de muchos problemas que nos estamos enfrentando aquí en esta población. Yo sugiero pues que le demos la palabra al presidente para que también él no esté nada más como público, sino que también sea partícipe de esta lucha que se va a hacer en contra del gobierno municipal. Pues no nos queda más que luchar juntos, vecinos. Gracias. Gracias. Presi. Bueno, muchas gracias. Es que llegamos y soy muy respetuoso de la convocatoria y nos sentamos en la parte en medio para estar escuchando las ponencias. Lo único que yo sí sugeriría es que las universidades que hoy nos están dando su dictamen, yo creo que en algún momento van a acordar quién va a, pues obviamente a conjuntar todas estas ideas y presentar un plan en común, ¿no? Porque pues bueno, algunas coincidieron en muchos temas y eso yo creo que a mí me parece importante, quién va a presentar el resultado final de todo este contexto que nos han planteado. Y efectivamente, como lo dice Cruz, aquí nuestro vecino, yo veo la ponencia de quienes hoy aquí nos visitan, la veo bien, pero también hay otra problemática en nuestra comunidad. A mí me llama mucho la atención el hecho de que, pues obviamente tengamos que ir creciendo de manera ordenada. Eso yo lo comparto, siempre lo he compartido. Tenemos un problema en la Real Santa Clara, precisamente donde están los terrenos que ya quedan, y ahorita urge ahí que también el gobierno municipal nos escuche en ese sentido, porque ya nos agarraron de basurero. Acabamos de retirar más de, ¿cuántos viajes fueron? No sé, esta labor, más de 10 viajes, y ya nos agarraron de basurero y nadie dice nada. Ese día mi regidor de obra pública me dice, oye, están tirando basura, y detectamos quiénes eran, inmediatamente nos constituimos
y le fuimos a decir al vecino que no queremos un viaje más porque si no le aventamos basura ahí enfrente de su negocio. Pero ¿saben cuál es el problema real? ¿Cuántos, a ver, levanten la mano, cuántos son de acá de San Antonio, hombres y mujeres? ¿Ok? Perfecto. Es una felicitación para los que están ahorita, porque el escuchar las ponencias y el escuchar los resultados de todo un estudio, de todo un análisis, hace que se tenga una versión, cada quien se la va a llevar, de cómo queremos este pueblo. Y dijo algo muy cierto, y comparto con ustedes lo que dijeron. La idea no es ya lo que ya se nos fue, y tienes razón, nos queda el sentimiento, hablamos del chalma, del bocito, de lo que un día fue, del río y de lo que un día fue nuestro, y lo hablamos con mucho sentimiento. Pero tenemos que preocuparnos y ocuparnos con lo que tenemos. Nosotros, si nos han visto, estamos desde todo el tiempo, estamos emprendiendo jornadas y jornadas y no vamos a parar. Hoy tuvimos una reunión muy importante en la mañana, sumamos a varias escuelas, van a ser parte del Consejo Técnico Municipal en Educación, y eso me da mucho gusto. Somos los que más representantes vamos a tener. Hice un compromiso con los directores y les dije, ayúdenos. Desde las escuelas, ayúdenos a ir mejorando las condiciones de vida de este pueblo. Cada día que pasa, me preocupa y me ocupa. Iniciamos con 36 meses y ya casi nos quedan 33. Y me preocupa lo que está pasando. Y claro, vamos a volver a realizar, y lo que sea viable lo vamos a hacer, pero tenemos que actuar con mucha responsabilidad. ¿En qué sentido? Desafortunadamente, esa parte de la que hablamos y de la que hablan de los polígonos y de las zonas de amortiguamiento y de cómo se tiene que regular el crecimiento de ese lado, me parece interesante. Aquí hay un problema. Gran parte de ese territorio ya está vendido. Ya está vendido. Y gran parte de lo que ustedes proponen, pues ya prácticamente dejó de ser. Ya no es el San Antonio de hace 20 años. Desafortunadamente, y díganme si no es cierto, ya no hay muchas tierras de cultivo. ¿Por qué? Para nosotros dejó de ser un tema aquí, pues de una fuente importante de ingresos. ¿Por qué? Porque no tenemos agua de riego. Tenemos que esperar a los temporales, a los climas. ¿Y qué está pasando? La gran mayoría, mejor, está abandonando cada vez más sus terrenos para siembra, porque es una incertidumbre sembrar. Le siembras en junio, cayó la primera lluvia como nuestros ancestros le hacían, a la primera lluvia y échale la sembrada, ¿no? Pero hoy, el año pasado, se atrasaron mucho las lluvias, en junio cayó la primera sembrada, y ¿cuántos de aquí, o los que todavía tienen la oportunidad de sembrar sus terrenos, cuántos tuvieron que volver a resembrar? O sea, el tema es muy complejo, realmente. Y a mí me preocupa otro tema más importante, y lo trataron ustedes al final, el tema de los pozos, el tema del agua. Es un tema fundamental y que ya lo presentamos al ayuntamiento, porque no somos ajenos a esta parte. Es increíble que en estas alturas no tengamos agua potable. Y que hablaron de los pozos tipo Noria. ¿Cuántos de aquí tienen pozos y se siguen suministrando de agua a través de los pozos? Quisiéramos que el tiempo no nos hubiera rebasado y que el tiempo no estuviéramos en otras condiciones, pero hoy son otras y tenemos que resolver otras circunstancias. No todos tienen pozo. Y que me diga que todos los que tienen pozo les suministra ahorita en este tiempo de sequía y de calores, si les da para suministrarse de agua. Ya no son rentables tanto los pozos. Hoy que más, antes, lo primero que hacíamos, sí o no, ya va a ser su casita, rasquen su pocito. Y lo primero que hacemos es rascar. Hoy no. Hoy muchos lo primero que están haciendo es construir una cisterna, porque saben que no van a encontrar agua
es una incertidumbre ya. Entonces, perdón vecinos, me piden tiempo, yo soy muy respetuoso de eso, claro, pero tenemos que aceptar en la realidad en la que estamos, ¿sale? Y obviamente hablo en mi calidad también de autoridad auxiliar, y porque así me lo pidieron. Claro que revisaremos, estaremos pendientes de lo que se vaya generando estos comités de pueblos originarios, por supuesto, traemos en la sangre, traemos nuestros antecedentes, pero también como comentario final, ayúdenos. Vean cuánta población somos de más de 14,000 y cuántos estamos, ¿sí? Tenemos que actuar con mucha conciencia y con intención de veras, ¿sí? De animar, como decían, pues tenemos que ser más cada vez que nos interesemos por las condiciones de nuestra comunidad. Y precisamente para que no se generen este tipo de tráficos, tenemos que pensar bien, planear bien esa parte, para que tengamos fluidez en un futuro, ¿sí? Tan solo aquí en la Avenida México, en esa calle que pasa, es difícil, así lo hicieron nuestros ancestros, pero hoy no podemos caminar, hoy no pueden entrar 2 pipas, cuando entran 2 camiones no podemos circular allá. ¿Eso qué quiere decir? Que también lo que se proyecte tiene que ser para mejorar nuestra circulación y todo un desarrollo urbano en toda la zona. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y vamos a estar muy pendientes de todo lo que vayan generando, y también nosotros estén pendientes de lo que estamos haciendo, porque la intención es, y siempre lo hemos recalcado, es mejorar las condiciones de vida de esta comunidad. Y si tenemos que estar, en el tiempo y en el momento que sea, lo vamos a hacer. Les agradezco mucho su atención y pues vamos a dejar que continúe la asamblea. Que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias. Cedemos la palabra a nuestro coordinador de pueblos originarios, al profesor Roberto Formacio. Buenas noches, vecinos y miembros de la comunidad de San Antonio Cacalotepec. Nosotros desde hace varios años venimos gestionando una forma de ordenar, como dice el presidente auxiliar, ordenar y organizar nuestro municipio. Pero queremos que esta forma de ordenar y organizar el municipio sea desde la visión de nosotros, en lo que nos corresponde a los pueblos originarios. Porque ya no podemos permitir que siga sucediendo estos desastres que él mismo ya mencionaba, ¿no? Pero eso tiene que dar a partir de un diálogo general con todos los miembros, o con los miembros que estén interesados en cada pueblo, para dialogar y para ponernos de acuerdo cuál es la mejor forma de hacer las cosas. Nosotros estas estrategias de las que hablaron las universidades, que se contraponen al programa municipal o al anteproyecto de programa municipal que el ayuntamiento presenta, que son 2 visiones, como bien lo dicen las universidades, se lo entregamos al ayuntamiento. Le hicimos saber de nuestra propuesta y finalmente no nos hizo caso. Por eso es que tomamos la carretera federal a Crisco para obligar al ayuntamiento a sentarse. Se sentó con nosotros, intervino la Secretaría de Gobernación y fue la Secretaría de Gobernación quien convocó a las universidades, ¿sí? Fue el gobierno del estado quien llamó a las universidades para que intervinieran y resolvieran esta situación. Ya las universidades están dando su veredicto y nos están diciendo que la propuesta de nosotros es la adecuada, es la correcta, y no la que el ayuntamiento quiere. Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la comunidad de San Antonio si el ayuntamiento sigue en su terquedad de no aceptar esta propuesta de los pueblos? Vamos a dejar que se haga caso
omiso, y que el ayuntamiento siga con su modelo, su proyecto de desarrollo, que como ya lo escucharon, consiste en una ciudad compacta, más edificios, más conjuntos habitacionales, y que bien lo decía el presidente auxiliar, tenemos un problema grave, yo diría varios problemas graves. El agua, ¿sí? Pero el problema del agua no es un problema que nos cayó del cielo, es un problema del agua que está gestionado, está provocado desde acá, desde la forma de cómo nos vamos desarrollando, ¿sí? Muy simple. Te ponen un edificio junto, un conjunto habitacional junto, o en un lugar, y como no hay agua potable, decía el presidente auxiliar, ¿cómo lo resuelven? Rascan un pozo profundo y le dan agua a ese edificio, a ese conjunto habitacional. ¿Y quiénes son los que perecen? Los del pueblo. Entonces, no, nosotros estamos pidiendo que no más edificios, no más conjuntos habitacionales, porque están dañando a todo el pueblo. Es lo que tenemos que entender. Nos están dañando a nosotros. Y entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a defender esta posición académica profesional de las universidades o vamos a dejar que el ayuntamiento imponga su voluntad? Sí. Miren, esta asamblea que estamos llevando a cabo hoy aquí con ustedes se van a llevar a cabo en todos los pueblos y los vamos a convocar igual que a ustedes, a que estén atentos y a que apoyen las decisiones de los pueblos de cómo vamos a defender nuestra agua. No queremos más pozos profundos, no queremos que se sigan llevando el agua de nuestro territorio, porque finalmente somos nosotros los que estamos padeciendo. Ya nuestros pozos Noria se están yendo más abajo. Y solo piénsenle, va a llegar un momento dado en que no vamos a poder rascar más. Va a ser imposible rascar. Y entonces se va a acabar nuestra agua. ¿Y qué vamos a hacer? Pero como este problema del agua hay otros más. Ese conjunto habitacional o ese edificio o esa residencia para el ayuntamiento significó una rezonificación del territorio y ya le puso un numerito a esa zona, un numerito que equivale o que le determina, le define un valor catastral y por lo tanto un incremento de los impuestos, ¿sí? O sea, yo les pido de favor que entendamos cuál es el objetivo real del ayuntamiento. ¿Velar por los intereses del pueblo? ¿O simplemente ver de qué manera se hace y se hace de más impuestos? Decía alguno de los funcionarios del ayuntamiento, 1 hectárea de tierra agrícola me deja 1,500, 2,000 pesos de impuesto predial al año. 1 hectárea de tierra urbanizada me deja millones de pesos. ¿Yo para qué quiero zonas agrícolas? ¿Para qué las quiero? ¿Sí? Pero no entiende el ayuntamiento que eso nos está afectando profundamente a todos los habitantes de los pueblos, por todos lados, ¿sí? Nos aumentan los impuestos, se acaba nuestra agua, genera más basura, más problemas de delincuencia, más problemas de presencia vial de movilidad vial de camiones, ¿no? De autos. Entonces, está en sus manos de ustedes, vecinos. Sí, defendemos
porque a nosotros nos toca a los pueblos hacer este acto de conciencia y tomar la decisión que hacemos ahora con estos veredictos. El acuerdo con la Secretaría de Gobernación fue: lo que dictaminen las universidades, eso se tiene que respetar. Ese fue el acuerdo con Gobernación y está firmado. Nosotros nos acercamos con el ayuntamiento el año pasado, en octubre, y luego en noviembre. Firmamos acuerdos y quedamos de seguir trabajando en este año. Le mandamos oficios, le hablamos a la presidenta municipal, contestó el teléfono, sí, lo veo, y le hablo, le regreso la información, le regreso la llamada. Esto fue en enero, febrero, marzo, abril, y no hay respuesta. El delegado de Gobernación vino, le planteamos la problemática, se acercó a la presidencia auxiliar, a la presidencia municipal, perdón, y tampoco se cerró. Guadalupe Cuautle no tiene interés en su pueblo, en los pueblos originarios. Y lo dicen con claridad, les interesa más una hectárea urbanizada, porque son millones de pesos de impuestos, y no una hectárea de tierra agrícola. No le importa si con esto tenga que terminar con los pozos Noria. Entonces, vecinos, ya no les quiero cansar más, pero sí quisiera que, por favor, estén atentos y los vamos a convocar para que esto lo defendamos entre todos los pueblos. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, gracias. Vecinos, ¿están de acuerdo en que hagamos un cierre para presionar al gobierno? Entonces organicémonos, pasemos la voz, digamos a los vecinos y estén atentos al llamado para poder exigir al gobierno de San Andrés Cholula y al gobierno de la ciudad de Puebla. Solamente así vamos a poder exigir nuestros derechos y que nos respeten. De otra manera no vamos a lograr nada. Decía el presidente, no tenemos agua potable, pero ¿cuántos pozos profundos tenemos sobre la vía Tliscayotl? Tenemos como 7, 8 pozos y no tenemos una gota de agua para Cacalotepec. Entonces, ¿por qué lo que siempre hemos estado peleando? Nosotros nos están extrayendo el agua, nos los están saqueando, porque es un saqueo de agua, y las comunidades no tenemos agua. Nuestros impuestos cada vez están elevándose más y más. Hoy nos quieren cobrar el drenaje todos lo pusimos como vecinos. En cada comunidad se organiza la gente para meter un drenaje y el gobierno municipal nos los quiere cobrar hoy. Díganme ustedes si el gobierno vino a poner un tubo, vino a trabajar para tener nuestro drenaje. ¿Y qué hace? Cobrándonos impuestos. No tenemos una planta tratadora de agua, no hay nada, no hacen nada, solo quieren dinero, solo nos cobran dinero. El agua potable se está cobrando y no tenemos agua potable. Entonces, creo que debemos de organizarnos y estamos proponiendo hacer un cierre. Nosotros les vamos a avisar cuándo, para que pasen la voz y entre todos los pueblos hagamos fuerza. ¿Están de acuerdo? Miren, ya hubo un acuerdo de todos los pueblos, la coordinación de los pueblos, de hacer un cierre de carretera, porque si no nos quiere escuchar la presidenta municipal, vamos a obligarla a que nos escuche, ¿sí? Como yo les decía, ya la buscamos, vía oficio, vía telefónico, y simplemente ya no contesta. Entonces, si ya se cerró, estamos convocando a un cierre de carretera el día 22 de mayo a las 9 de la mañana en el Zócalo de Tlaxcalancingo. Vamos a cerrar otra vez la carretera federal. Creo que es la única manera de que entienda la señora, ¿sí? Ya se lo hicimos una vez, pues lo vamos a tener que hacer otra vez. Señores,
¿Estamos de acuerdo en asistir al cierre de la carretera? Entonces, por favor, inviten, convoquen a sus vecinos y nos vemos en Tlaxcalancingo el 22 de mayo a las 9 de la mañana en el Zócalo. Gracias. Bueno, vecinos, agradecemos su participación, su apoyo, y en este momento vamos a hacer cierre de nuestra asamblea, siendo las 9:25 de la noche. Damos por terminada nuestra asamblea. Muchas gracias a todos y esperamos su apoyo. Gracias. Y así es como ha finalizado esta asamblea. Que pasen bonita noche a todos.